5647-7350, nuestro teléfono, @Ciudad TV 21.2, @Nacho Lozano, también lo espero ahí, y en Ciudad TV 21.2. ¿En qué momento estamos de la Asamblea Constituyente? ¿Ya terminó el momento de presentar iniciativas? ¿Tú presentaste 23, diputada? Sí, más de una quincena de iniciativas. Tengo el honroso lugar de ser la mujer constituyente más productiva, después de Jaime Cárdenas, pero bueno, él no es mujer, él es el más constituyente, el hombre. Fue Santiago Krill, 40 y tantos. Ya, bueno, pero como fracción parlamentaria Morena fue la fracción que más presentó iniciativas y ambos... Ahora, que productividad se califica presentando iniciativas, ¿qué más? O sea, que además de presentar iniciativas es que pase, ¿no? Que bueno, eso ya... Más chamba, sí. El trabajo en comisiones, ¿no? Así es, sí. No, presentamos estas iniciativas que son diversas, que están, repito, tratando de atacar tres cuestiones que vemos como focos rojos, que es el asunto de la exclusión ciudadana, la privatización de recursos y la simulación democrática, así en términos temáticos. Entonces, estas tres cuestiones, en particular una servidora, soy profesora en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde dirijo un laboratorio anticorrupción y por la transparencia, y entonces ahí creo que hemos enfatizado mucho en hacer un cuarto poder ciudadano que combata la corrupción. Estamos convencidos que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están muy invadidos estructuralmente, ya ni siquiera es una cuestión de voluntad, no, invadidos de corrupción o de intereses o de cuestiones de colusión, que les impide pues tener un buen gobierno o una actitud proba en su actitud legislativa, ejecutiva. Un cuarto poder ciudadano. Y entonces los ciudadanos somos los que estamos más interesados en dar esa batalla por limpiar esta ciudad de intereses y de simulaciones. Ese cuarto poder ciudadano, exactamente como dices, está muy enraizado en la participación ciudadana, en la vigilancia, en el control social y en pues sobre todo escrutinio verdadero de las decisiones públicas que solo vienen del interés del periodista. ¿Y qué propones en estas iniciativas? Bueno, en la iniciativa del Cuarto Poder Ciudadano es precisamente eso, constitucionalizar un consejo de probidad, de control social, de austeridad en las formas de conducirse en la administración pública y sobre todo tener un ojo muy preciso en la corrupción privada o de los poderes fácticos, porque ya siempre se ha exigido mucho a los políticos, se le exige mucho a los gobernantes, y qué bueno, porque esa es una nueva era en la que estamos ya abriendo camino, pero no se les exige a los contratistas, a los concesionarios, a los permisionarios que hoy desarrollan, como te decía, cada vez más y más y más actividades públicas de la más alta importancia y que tendrían que estar sujetos a las mismas controles de transparencia, a los controles inclusive de la llamada Ley 3 de 3, a los controles de fiscalización en todo momento y en todo lugar, porque están utilizando, nutriéndose, ejerciendo recursos públicos que son tuyos y míos y de absolutamente todos en esta ciudad. Entonces, eso propone el cuarto poder, institucionalizar a los ciudadanos como el actor central del combate a la corrupción y también hacer que tengan una incidencia en decidir las cabezas de los organismos de rendición de cuentas, es decir, que ya no sea el INE hoy, ¿no? Que bueno, a nivel federal se reparte pues en cuotas de poder, cuánto le toca al PAN, cuánto al PRI, al PRD, etcétera. No, ahora hacer que sea una cuestión más participativa, más ciudadana, la definición de estos órganos electorales de transparencia, de rendición de cuentas, de control de datos personales. ¿Estas iniciativas ya las cabildeaste con los otros grupos parlamentarios? No se trata de eso. Yo creo que por eso mismo es que siento que estamos en un déficit de cómo sistematizar las propuestas, tanto de los ciudadanos como las de los diputados. Yo creo que no se trata de cabildear, sino de valorarlas en sus justos términos. Y esta es una iniciativa que incluye muchas cosas, pero es solo una de... Pero se votan las iniciativas, ¿no? Se discuten en las comisiones y luego se votan ese tiene que ser el proceso y ese es el debate que vamos a dar al interno de nuestras comisiones. Tengo otra iniciativa que tiene que ver con cuestiones más estructurales de una escala móvil de salarios. Estamos en un momento tan crítico en donde todo el mundo sabemos que ya no nos alcanza para nada, porque nuestro instrumento no es un recurso, sino un instrumento de participación social, que es el salario, está disminuido a términos oprobiosos. Entonces, hay elementos muy importantes a nivel internacional, como la escala móvil de salarios, que significa, es una cuestión jurídica, una cláusula que haría que cuando la inflación suba,
inmediatamente tiene que subir también, o bueno, cuando el costo de la canasta básica suba, de forma automática tendría que subir el salario en el mismo nivel. Eso sería a grandes rasgos un logro muy importante. Fomentar evidentemente una economía social y solidaria, iniciativas que tienen que ver pues con esto que te decía también de la prohibición, y yo diría, he llegado al extremo de decir la abolición de las asociaciones público-privadas, entendiendo que debería ser un proceso gradual, pero sí muy fuerte. Transparente. Que rinda cuentas en cuanto a los contratos, los términos de la relación y que sea progresiva. Exacto, pero hago la comparación, y con eso termino, de cómo en otra constitución dimos una abolición de la esclavitud, ¿no? Y bueno, nuestra propuesta es ahora abolir la esclavitud de la deuda pública, porque ese es otro elemento muy fuerte. La deuda pública es realmente un instrumento de corrupción. La deuda pública cada vez más es un fardo pesado en el Estado, en la espalda del Estado, en la espalda del interés público, y precisamente por eso tenemos que observarla con más detenimiento. Una iniciativa adicional que puse fue que es el único insumo gubernamental y público que no se licita. Para comprar cualquier papel en la función pública, hacemos una licitación muy clara, muy transparente, pero para la deuda pública no hay licitación, y tenemos que tener las mejores opciones como gobierno para saber si este banco no me da las mejores tasas, bueno, voy con otra cuestión financiera que me dé las mejores tasas. Entonces la deuda pública se tiene que transparentar, se tiene que licitar, tenemos que tener un control muy cercano también de estos elementos, ¿no? Muy bien. Katia D'Artigues, diputada constituyente del PRD. Tus iniciativas, Katia, tú presentaste ¿cuántas? Seis iniciativas. ¿De qué tratan? Bueno, yo, como sabes, y si no les cuento, soy mamá de un niño con discapacidad, soy luchadora por el tema, y por eso acepté estar en esta Asamblea Constituyente, básicamente para representar este grupo, pero también para garantizar que los derechos, no solamente de las personas con discapacidad, sino de todos, se respeten. Entonces, mis iniciativas van como en 3 grandes rubros también. Una, que quiero que se reconozca como un principio de la ciudad la accesibilidad, por ejemplo, el diseño universal. Si podemos meter esto en principios, haríamos que poco a poco, porque no se puede hacer de un día para otro, la ciudad se vuelva accesible para todos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser accesible? Pues no solamente son rampas, sino son semáforos auditivos, pero también el diseño universal habla de políticas públicas pensadas para todos. La accesibilidad es un derecho llave para las personas con discapacidad. Tú no puedes pedir que un niño esté en la escuela si no hay un lugar donde puede estar ese niño con discapacidad, sobre todo un baño que no sea accesible. Es muy difícil que las personas con discapacidad puedan trabajar, pero no porque no puedan trabajar, sino porque es difícil moverse por la ciudad. Esa es una de principios. El segundo es darle más derechos a personas con discapacidad con base en una convención maravillosa que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México propuso al mundo gracias a Gilberto Rincón Gallardo, y que es una convención muy reciente que sí marca un antes y un después en ver a las personas con discapacidad. Solíamos verlos como unas personas con un déficit, pobrecitos, que hay que arreglarlos a ellos para que se integren al mundo de nosotros, los normales, y lo que se plantea la convención es que hay que quitar barreras para que todos quepamos. Entonces, aunque el capítulo sobre personas con discapacidad en Carta de Derechos en el proyecto de Mancera ya está bien, yo le agregué varias cosas, sobre todo para garantizar su derecho para vivir en comunidad, como la asistencia humana o animal. Hay personas que necesitan de la asistencia de otro ser humano o de un animal para vivir en comunidad. Y va muy ligado con el derecho al cuidado, que ya está en la Constitución, pero que hay que ligarlo, incluso yo creo que mandataron una ley después, y que está muy relacionado con un tema de género. Somos las mujeres y sobre todo las mamás las que nos dedicamos a cuidar a las personas con discapacidad, adultos mayores, personas enfermas. Y esto disminuye incluso la entrada de una familia. Hay una liga muy clara, pobreza, discapacidad, discapacidad, pobreza, que hay que romper. Y el Estado debe ser subsidiario, es decir, apoyar el cuidado de estas personas. O sea, cuando las mujeres se vuelven jefas de familia o responsables de miembros, entre ellos alguien con discapacidad, se merma, digamos, el desarrollo profesional o el desarrollo de cualquier tipo de oficio que implica una entrada económica a la familia. Y eso, pues, limita, digamos, y además el tienes bienestar, más gastos, porque tener familia. hijos con discapacidad es como tener
triates a veces. Bueno, el presupuesto 2017 amenazó con dejar sin un centavo al Fondo para Personas con Discapacidad el próximo para año. la accesibilidad de personas con discapacidad. ¿Y cómo va ese asunto? Pues ahí va, se recuperó algo, pero no lo suficiente. Lo cierto es que es un fondo de accesibilidad que no funciona y que hay que revisar. Pero no solamente ese derecho, por ejemplo. Las personas con discapacidad hablan de diferentes maneras. Hay personas sordas que tienen derecho a hablar lengua de señas mexicana, que ya está reconocida como una lengua. Hay personas que utilizan, por ejemplo, tienen parálisis cerebral y pueden utilizar un iPad para comunicarse, o un teclado, o un cartón, ¿no? Y ya si tienen más recursos pueden tener una computadora que les lea las pupilas, ¿no? Y eso es muy importante, reconocer la forma de comunicación que la persona elija. A la consulta también, como en el tema de pueblos indígenas. Y por supuesto que también hay un tema muy grave de personas institucionalizadas con discapacidad, que las meten en instituciones y ahí las dejan, cuando lo que tenemos que hacer es apoyarlos lo más posible y sacarlos y que vivan en comunidad. Esa es otra. Yo creo que tus tres temas y los tres temas que aludí al principio se empatan de forma casi que gemela en este sentido, porque es un asunto de la simulación, como dice, la accesibilidad no puede ser de simular, es decir, cumplí con la rampa, cumplí con esto, cumplí con... Y lo mismo pienso en estas iniciativas que presenté en términos de los verdaderos mecanismos de exigibilidad para la rendición de cuentas, de justiciabilidad para la democracia, de hacer que los derechos al buen gobierno y no nada más decir, sí, transparencia, transparéntalo ahí, ¿no? Ten bonito el aparador para que la gente crea que está funcionando bien el gobierno. No, el derecho a la buena administración a través de la... Y a la igualdad. Entonces, yo estoy proponiendo también un sistema para garantizar la igualdad de todas las personas que sienten en una misma mesa a todas las instituciones que son como islas especializadas que trabajan en el tema, más las autoridades. Transversalidad. Transversalidad. Eso, ¿Qué es transversalidad? Pues que se vea en todos lados todo el tiempo y que además haya alineación de estrategias, que se sienten en una misma mesa, COPRED, INDEPEDI, la CDHDF, todas las autoridades, y que alineen sus estrategias para lograr la igualdad de todas las personas, que ya no hagamos islas especializadas y sí veamos un sistema para ver cómo vamos avanzando en el tema de igualdad, que es algo que... Y me gusta mucho también tu idea de que, por ejemplo, para toda esta población de discapacitados no se tiene que ver como un asunto de protección. No. Porque eso es también lo que está subyaciendo a mis análisis, a mis iniciativas de economía social y solidaria. Ya no verlo en esa lógica de protección social, de darle incluso a la si gente, lo sobreproteges, los limitas. De dar dádivas, ¿no? De dar becas a madres y esto, sino un asunto de desarrollo social, de participación transversal integral, y de quitar barreras, solidario, donde esté el interés público en el centro para hacer una nueva ciudad. Sí, y finalmente, bueno, es el sistema para la igualdad, más dientes a la Defensoría del Pueblo, porque no está funcionando la CDHDF. ¿Sabes cuántas recomendaciones se emite al año? 18. 18, no, pues, y se cumplen la mitad. Necesitamos darle dientes para que realmente sea el brazo de este sistema que imponga multas. Un defensor del pueblo, una defensoría Así está planteada en el proyecto, pero yo creo que está, y coincido aquí con Irma, está corto y sí le podemos añadir más cosas. Hay un rechazo absoluto porque dicen que la CDHDF debe ser una autoridad moral. Bueno, pues hello, no lo es. ¿No? Manda recomendaciones que no están funcionando. Sí tenemos que hacer algo para que esta ciudad vaya avanzando en el tema de derechos humanos. Voy a una pausa, regreso. Estamos haciendo preguntas y encontrando respuestas aquí en Ciudad TV. No se vaya.